Bueno, como les decía, he creado a nivel personal un roadmap que vendría a ser lo que yo considero a nivel subjetivo de lo que vendría a ser los conocimientos que uno debe tener, pero no solamente haberlos vistos, sino haberlos, tener ya muy claros los conceptos y saberlos manejarlos muy bien, digamos, porque capaz que estuvimos viendo la clase pasada testing, pero eso no significa que seamos profesionales con a nivel de hacer testing o algo parecido, digamos, sino que estos conceptos que estén acá van a ser más, claramente tienen que ser a un nivel intermedio superior el manejo de los mismos, digamos. Entonces, como sabrán, cuando tenemos lo que vendría a ser nuestra profesión, hay distintos como rasgos o categorías o roles que se les pueden asignar cuando están en el mundo de la programación. Y bueno, están divididos en lo que vendrían a ser en cinco etapas. La primera que es considerada la junior, que es cuando uno empieza en este mundo, digamos, de programación. Y esto, bueno, como decía el título, es para a mí, en mi opinión, únicamente y exclusiva de C Sharp, digamos, ¿no? Esto capaz que hay varios otros modelos, pero para otros tipos de lenguaje o otras cosas, otras especificaciones, digamos. Y bueno, mi idea también es que vayamos lo que vendría a ser repasando conceptos que capaz se dieron en la clase, capaz que algunos que no se dio tan en profundidad, pero sí hay que tenerlos en cuenta para por lo menos llegar a los niveles de programación y que nos competa o que queramos llegar, digamos. Bueno, acá en Junior, como les había dicho, yo los clasifiqué en dos ramas. Van a ver que tenemos una rama que vendría a ser la superior, que es la verde, y una parte inferior que vendría a ser amarilla. ¿Por qué lo dividí así? Bueno, la parte verde yo considero que vendría a ser todas las habilidades o conceptos que ustedes deberían tener obligatoriamente. Lo que vendría a ser en la parte inferior, vendrían a ser conceptos optativos, se podría decir, pero que deberían saberlos, digamos, o que estarían buenos que lo sepan. A ver, déjenme que lo ponga con la otra forma de presentación, porque les tengo varios comentarios acá. Como presentación, a ver, ahí está. Ustedes, pero no sé qué es lo que están viendo ustedes. No, es que acá no salen los comentarios tampoco. A ver. Bueno. Acá en este comentario, a ver, ¿cómo puedo hacer? Si me abro otra pestaña, dejen que me abra otra pestaña. Pero esto está en incógnito. Voy a abrir acá. Vamos a presentar de nuevo. No, pero este mono. Presentar estándar nomás. Bien. Bueno, acá algunos comentarios que tengo anotado. Bueno, habilidades generales de desarrollo, digamos. Significa por lo menos haber programado algunas cosas básicas, tenés ideas de alguna sintaxis, como tipos de datos, variables, todo el concepto este de que vimos condicionales, conceptos básicos de programación estarán incluidos en este campo que vendría a ser habilidades generales de desarrollo, digamos. Sería todo lo que ustedes consideran que en otro, capaz en otro lenguaje se pueden llegar a aparecer o tener similitudes, va incluido acá en habilidades generales de desarrollo. En C Sharp, en el grupo de C Sharp sería lo más básico de C Sharp y saber .NET 6, por ejemplo, digamos. Tener idea cómo se declaran las variables acá en C Sharp, cómo se hace la sintaxis de algún código o algo que ustedes estén programando, pero a nivel básico, obviamente siempre. Fundamentos de SQL, ¿no? Bueno, acá no se les pide, ya van a ver que más adelante hay otro que es de base de datos. Fundamentos de SQL vendría a ser la parte de base de datos.
en donde ustedes más o menos deben tener conceptos básicos de cómo listar una tabla, por ahí cómo actualizarla o cómo eh, todo lo que refiera a bases de datos a nivel conceptual básico debería ustedes ya por lo menos a nivel junior saberlo, digamos. No desconocer lo que vendría a ser las bases de datos, por ejemplo, relacionales, digamos, que es lo que más se utiliza generalmente. Las no relacionales tienen sus usos y funciones hoy en día, pero lo que viene de larga data es las relacionales de toda la vida, digamos. Bueno, en ASP.NET Core Basic, esto tienen que saber lo que vendría a ser el C# básico y no mucho más, digamos, esto no quiero abundar tanto tampoco. Bueno, esta es una idea también para que vayamos viendo los conceptos y temas que estuvimos viendo. Esto vendría a ser como lo que dimos la primera clase, la presentación de, bueno, esto va a ser el temario del curso. Bueno, traté de resumirlo en categorías así de junior y semi-senior y esas cosas, para que también vayamos viendo hasta qué nivel podemos ir llegando o conocimientos, digamos. En junior avanzado, que vendría a ser un junior que ya tiene más conocimiento, más experiencias, a mi entender debería tener por lo menos los conceptos de los principios SOLID, que vendría todo el tema de dependencia de las clases, y bueno, son 6 o 7 los principios SOLID. Para mí, un junior avanzado ya debería conocerlos estos. Este es también un marco más teórico, digamos, no, no involucra tanto en el sentido de código, obviamente influye en el código, pero los principios SOLID es como la forma de hacer bien las cosas, digamos. Deberían tener por lo menos conocimiento de lo que vendría a ser ORM Entity Framework Core. Esto ya lo vimos cuando estuvimos viendo LinQ, con el modelo de creación de clases con el LinQ en base de datos. Em, Inyección de dependencia o dependency injection, eso también es lo que un junior avanzado ya estuvimos viendo también varias dependencias de injection. Obviamente todo esto lo estuvimos viendo muy a bajo nivel, ¿no? Entonces, o se veía una clase y ya se daba por sabido a nivel muy básico, digamos. Cuando yo le decía que, bueno, que yo considero que ustedes para ser un junior avanzado, con estos conocimientos ya es suficiente, es verdad, pero también considero que se lo tienen que saber así, de memoria, digamos. No tienen que haber dudas cuando yo les pregunte, no sé, dígame cuáles son los principios SOLID o dígame cómo se crea un modelo acá con LinQ en base racional, cosas así. Y conceptos que ustedes, yo les diga, bueno, denme un ejemplo en código de un dependency injection, por ejemplo. Bueno, al realizar esto, ah, Solid, eh, los principios SOLID si no me equivoco, eran 6, eran varios, digamos. Había uno que era de responsabilidad simple, que sea open cerrado principio, después no me acuerdo qué más era, interface segmentation, creo que era. Em, es como lo que vendría a ser sí, esto también lo que no les mencioné, que el SOLID hace referencia a a la programación orientada a objeto, digamos. Porque si ustedes están trabajando con otra programación, esto no les sirve a ustedes, digamos. Em, pero sí, o sea, esto les da como pautas a ustedes para hacer su código, digamos, cosas así, digamos, la interface segmentation le dice que, bueno, que no debes separar o forzar, digamos, interfaces que no vas a usar o cosas así. Eh,
bueno, puedo dar toda una clase, digamos, si quieren, de Solid, pero es un marco más teórico y que después obviamente ustedes lo pueden aplicar acá a nivel de código, pero como dice su nombre, son principios, digamos, que se deberían implementar en la programación orientada a objetos, digamos. Y bueno, y mientras armaba esto, consideré que lo que nos falta ver, y es lo que vamos a ver ahora, es el caching, digamos, el almacenar datos en memoria, digamos. Ya vamos a ver bien eso en la clase, pero bueno. Después, en Semi-Senior 1, que vendría a ser un nivel más avanzado, donde la persona por ahí ya tiene más independencia, por ejemplo, en lo que vendría a ser Junior y Junior avanzado, se puede considerar que las personas que estén en estos cargos o ocupando estos roles, son personas que por ahí necesiten lo que vendría a ser mucha asistencia de una persona a cargo, digamos. Entonces, por ahí ustedes necesitan mucha ayuda. Entonces, por ahí el junior es esa persona que, bueno, que anda constantemente necesitando asistencia, digamos. El junior avanzado sí, también sí requiere asistencia, pero cada vez menos. Y bueno, el semi-senior se considera que ya es una persona más apta y en caso de que necesite asistencia, seguramente va a ser para cosas mucho más complejas, digamos. Por alguna tarea muy difícil de realizar o cosas así. Bueno, en base de datos, acá la idea de base de datos es que ustedes conozcan principalmente las relacionales, que era como lo de SQL Server, pero también empiecen a indagar o investigar sobre otros tipos de base de datos, como puede ser alguna opcional que puede ser de cloud, vendría a ser de la nube, que es Azure Cosmos DB, que un semi-senior, a mi opinión, estaría bueno que ya conozca sobre otros tipos de base de datos que no sean las relacionales, que puede ser el cloud o puede ser una no relacional, digamos. Yo apuntaría más a las de cloud que las no relacionales hoy en día, digamos. Log Frameworks, no lo vimos todavía. Vendría a ser todos los logs de lo que te quedaría de tu programa, vendría a ser como, para dar un ejemplo, todos los registros que vos haces, por ejemplo, estás llamando a un servicio y te quedan los logs, eso vendría a ser como un registro de lo que está pasando con el servicio, si está andando bien, está andando mal. Te quedaría a vos como un registro de lo que está pasando a nivel de código, guardado ya sea o en una base de datos o en algún lado. Esto no lo vimos todavía. API Clients and Communications, que vendría a ser APIs. Mi idea era darlo bueno, el viernes que no tuvimos clase y hoy, pero consideré que a nivel básico era mejor primero dar caching, porque se va a tocar algunas cosas de asincronía, algunas cosas de memoria, entonces me parecía más a nivel más básico que el API Client o Communication, digamos. Eh, Bien, esto ya lo vamos a ver. Son peticiones, las APIs vendrían a ser peticiones que por ahí REST, que pueden ser el GET, el POST, el DELETE, todas lo que vendría a ser para obtener información de alguna API. Con esto es parecido a lo que vendría a ser en base de datos el SELECT, el update, el delete, pero es otra forma de comunicación, digamos, con un servicio, con algo. El Object Mapping, esto más o menos, hay algunas librerías, por ejemplo, creo que es el Automapper, que te hacen el mapeo de todo lo que vendrían a ser objetos. Y bueno, todo el tema de conocimiento de mapeos de objetos, ya sea con librerías o sin ellas, es importante que se sepa, digamos. Después en Semi-Senior 2, para mí, bueno, acá como ven, todavía no estábamos viendo nada en la parte de abajo, en lo que vendría a ser optativo, pero bueno, en Semi-Senior el testing para mí es muy importante, pero que se lo sepan bien. Poder llegar a hacer testing de toda la aplicación que hayan desarrollado a nivel de unitario, sistema o de componentes.
y el tema de microservicios, digamos. El tema de microservicios es un tema que se utiliza mucho por tema de rendimientos y por demanda, así que es importante que sepan esa parte, digamos, para mí a nivel de semi-senior. Cuando hablamos de programación de tareas, existen, por ejemplo, el Hackfire o el Background Service. Son programaciones de tareas que son librerías que por ahí ustedes pueden utilizar para realizar estas programaciones. Y después tenemos integración y entrega continua. Esto hace más referencia a lo que vendría a ser GitHub o alguno de esos que ustedes conocen, pero no, o sea, no se detiene ahí solamente, digamos, porque pueden tener versionados de código para trabajar y hacer entregas todo el tiempo de versiones de código, pero aparte de ustedes saber versionado de código, también es importante por ahí Azure, tiene unos que se llaman pipelines, que son tareas automatizadas que te sirve para hacer un build de proyectos, para hacer, no sé, tienen muchas funciones automatizadas los pipelines que vos los configuras y eso te sirve a vos para tener una mejor integración y entregas al cliente, cosas así, ¿no? Entonces, en mi opinión, el semi-senior por lo menos debería ya poder manejar, aparte de todo lo que vimos anteriormente, el testing y el microservicio, y con estas opciones que podrían ser importantes que sepan, pero obviamente si yo no sé manejar GitHub bien, tampoco va a quitar que vos seas un buen programador, digamos. Entonces, por eso, por ese lado, o porque no haces bien una programación de tarea, digamos, no significa que tu código esté bien, digamos. Entonces, es importante que sepan, pero no obligatorio, digamos. Y para mí el senior debería ser ya como una especie de lo que vendría a ser un arquitecto de software. Entonces, como regla principal le puse patrones de diseño, porque debe conocer no solamente patrones de diseños convencionales, sino que ya un senior debe estar preparado para crearte un patrón de diseño, lo que vendría a ser customizado o único para cada proyecto, digamos. Debe saber, aparte, obviamente, vuelvo a recalcar, todo lo que se vio atrás, digamos. Este vendría a ser como el máximo rango, por así decirlo, de lo que vendría a ser código. Después, obviamente, cada empresa tiene sus nombres y sus rangos, sus categorías, capaz que van a Amazon y tienen 16 tipos de categorías de programadores, digamos. Bueno, entonces la idea principal que el senior sepa de patrones de diseño para crear, ya sea un arquitecto de software que pueda crear arquitecturas específicas de diseño. Y bueno, después tenemos las optativas o lo que estaría bueno que un senior ya conozca, vendría a ser las bibliotecas del lado del cliente, que pueden ser el Poly, el Nuke. No, estas son otras librerías. Las que son bibliotecas del lado del cliente son, por ejemplo, Blazor y lo que vendría a ser Template Engines. Vendría a ser Blazor, por ejemplo. Estos son Blazor y Razor. Hoy creo que vamos a ver alguno de estos dos. Pero para que tengan una idea, digamos, mi idea no es ahondar en esas bibliotecas, digamos, son multiplataformas, pero sí para que las conozcan, digamos. Y bueno, y otras buenas librerías que, bueno, nunca está de más conocer todas las librerías, algunas librerías útiles como el Fluent Validation, el Mediat R y tenés muchas más, digamos. Entonces, bueno, esto, en mi opinión subjetiva, es lo que más o menos deberían ustedes ir apuntando, o más o menos si quieren tener una pequeña guía, en mi opinión. Bueno, ustedes empiezan, bueno, ya sé los conceptos fundamentales de SQL, ahora me voy por ASP.NET, a Core Basic, y bueno, voy afianzando lo que vendría a ser los conocimientos. Me aprendo bien todo lo que vendría a ser programación orientada a objetos, cuáles son los principios sólidos, cómo es una buena programación, código limpio, dejar de hacer tanto código basura que por ahí cuando empieza puede surgir mucho.
Esto de ORMs como la Entity Framework Core, que sirve mucho, que por ejemplo lo usamos en LinQ, empezar a practicar cómo hacer los modelos con base de datos, por ejemplo, empezar a ver todo el tema concepto de injection dependency o dependency injection, y bueno, lo que vamos a ver, caching hoy, digamos. Bueno, y así, uno puede ir más o menos dándose una pauta, como vieron, por ahí algunas cosas que vimos en la clase, capaz vimos los conceptos generales, capaz que vimos esto, algunas cosas salteadas, pero estuvimos viendo, por ejemplo, bases de datos o object mapping. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, una biblioteca del lado del cliente, que vendría a ser Razor o Blazor, pero que en mi opinión no es tan fundamental que en un principio lo sepan, digamos, porque si ustedes yo le enseño Blazor o Razor, alguno de estas cosas de acá de un senior, y le falta a ustedes capaz la base, es como que no tiene mucha relevancia, digamos. Entonces, bueno, eso era lo que quería mostrarle. Y bueno, hoy, como les decía, vamos a ver Blazor, pero se lo voy a mostrar porque únicamente quiero dar un ejemplo con Blazor, pero no vamos a hacer nada parecido como lo que vivimos con WPF, digamos, de crear grillas o de crear campos, atributos, nada de eso. Vamos a crear un proyecto y vamos a trabajar con el proyecto, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para que funcione, pero vamos a usarlo únicamente para el caching, digamos, para que se vea más visual, ustedes lo vean, cómo es el caching de la información. Bueno, para que sepan, el Blazor que es una plataforma, dice que de trabajo para la creación de lo que debe ser interfaces de usuarios web interactivas del lado del cliente. Con Blazor puedes crear interfaces de usuarios completamente interactivas con C# en lugar de JavaScript. Entonces esto vamos a estar tocando puro C# y va a ser tanto, si ustedes el día de mañana quieren hacer una aplicación, pueden hacer la aplicación front y backend puro C# y no van a necesitar aprender JavaScript, React, Angular o alguna cosa así, algún lenguaje extra. Dice que comparta la lógica de la aplicación del lado del cliente y servidor escrita con .NET. Entonces, una ventaja de por ahí ir el día de mañana, si, no sé si llegaremos a dar más en detalle Blazor, pero si a ustedes les interesa la parte web y quieren ahondar, pueden investigar también con respecto a esto, digamos. Dice que Blazor corre en cualquier lugar, dice que aloje los componentes Blazor en cualquier navegador web, en WebAssembly, en el ensamblador web, y del lado desde el servidor en ASP.NET Core o en aplicaciones de cliente nativa, digamos. O sea, vos lo podés correr en cualquier parte, digamos. A nivel productivo, crea hermosas experiencias de usuarios rápidamente con el modelo de componentes flexibles y reutilizables de Blazor, que es simple, componible, declarativo y eficiente. Van a poder crear componentes muy interactivos, algunos están muy buenos, digamos. Bueno, web y nativos. Dice que use los componentes de Blazor en la web y en aplicaciones nativas híbridas para dispositivos móviles y de escritorios. O sea que ustedes van a poder crear aplicaciones, como dice, híbridas, por ahí mezclando distintos tipos de lenguajes. Y bueno, no van a tener ningún tipo de problema, digamos. Dice que conectar a datos, dice que visualice y edite datos mediante la vinculación a modelos de datos fuertemente tipados. Tiene formularios y validación, puede crear formularios de datos interactivos con una rica validación de datos. Con respecto a la seguridad, dice que configure rápidamente políticas de autenticación y autorización utilizando plantillas preconfiguradas y herramientas integradas. Y la interoperabilidad de JavaScript. Dice que podés llamar a la biblioteca y la API de JavaScript existentes de C#. O sea, si ustedes por ahí no se sienten cómodos con el C#, pueden implementar una de estas librerías y directamente ya pueden programar en C#, en JavaScript. Bueno, vamos a ver. Le voy a crear un proyecto Blazor para que vayan viendo más o menos. A ver, dejo de compartir. ¿Dónde está esto? Taratatán. 2020. Acá cerramos esto.
Bueno, compartir. Bueno, vamos a compartir. Para crear un proyecto de Razor, lo único que van a necesitar es, bueno, van a crear un nuevo proyecto. Acá escriben Blazor, perdón, no estoy diciendo. Van acá a Blazor, seleccionan, por ejemplo, el server app, le dan next, escriben el nombre del proyecto como venimos haciendo. Voy a poner Blazor nomás. Acá podemos, esto no hace falta configurar, vamos a poner crear y vamos a ver lo que nos crea automáticamente el Visual Studio. A nivel visual podemos ver que tenemos distintas cosas. Acá lo que hace el Blazor es, nos dan como unas pequeñas ayudas de tema de documentación, nos dan las arquitecturas, cómo conectarlo a la nube, cómo publicar nuestra aplicación en Azure. Y bueno, acá dan las guías de cómo ser productivo y cómo escribir código rápido. Acá a la derecha nos dan distintas, ya nos creó por defecto distintas cosas. Nos dieron una Connected Service, que en este caso no tiene nada, así que todavía no lo vamos a utilizar, así que no hace falta. Las dependencias que ya estuvimos viendo que tienen generalmente todos los proyectos. Tenemos propiedades, que se crea un JSON acá, un archivo JSON donde va a tener configurado ya sea la URL donde se van a conectar, el environment que vendría a ser el ambiente, el nombre del ambiente. Lo que pasa muy seguido por ahí es cuando ustedes pueden tener distintos tipos de ambientes, ambientes de desarrollo, ambientes de pruebas, ambientes para el lado del cliente. Tenemos acá, bueno, los puertos, obviamente. En este caso estamos trabajando en localhost, en nuestra máquina, así que no hay problema. Bueno, tenemos un JSON con distintos tipos de propiedades que, bueno, pueden ir viendo. Se nos crea acá una ruta, un root por definición, donde tiene un CSS que trabaja con Bootstrap. Para los que no lo conocen, bueno, es que te sirve más o menos, tiene ya, eh, tiene como una forma de decirlo, una maquetación ya definida en donde, y con unos estilos ya predefinidos. Entonces Bootstrap ya directamente te da las opciones para maquetar lo que vendría front de una manera más rápida, digamos, si no sabes por ahí HTML o CSS. Bueno, acá tenés todo lo que vendría a ser la carpeta CSS, tenés el icono, tenés acá una data que se te crea por defecto, que es como de modo de prueba, que te crea una clase, que es de lo que vendría a ser el clima, y este es un servicio que es un dummy, porque ya está en duro, digamos, la data, pero bueno, lo que va a hacer acá el dummy es que hace un get del forecast asíncrono, ya vamos a ver lo de la sincronicidad. Y bueno, lo que hace es retornar únicamente, bueno, retorna la fecha, temperatura y un summary, que es un resumen de lo que vendría a ser el clima. Tenemos acá, se nos creó por defecto páginas en CSS/HTML. Como verán, por ahí a nivel de código capaz que es medio raro porque, por ejemplo, tenemos page, este es la raíz, el namespace de la raíz, y bueno, esto no me interesa entrar tanto en detalle, digamos, sino que más o menos conozcan, digamos. Bueno, tenemos los layouts, son distintas páginas que crean, y bueno, por ahí la que nos va a interesar porque es la que vamos a tocar, que es la de dato, fetch dato, y tenemos un indexer. Tenemos lo que es lo que se comparte, que main layout, tenemos el menú de navegación, y bueno, todo esto se nos crea por defecto, esto no tiene que tocar ustedes nada, digamos. Y al último tenemos, bueno, nuestro programa a nivel de código, donde nosotros vamos a meter código o vamos a ir tocando cosas, digamos. Si nosotros ejecutamos esto, esperen que esto del zoom me está molestando acá. Eh, ¿Cómo hago para sacarte este zoom? Ahí está. Si nosotros ejecutamos esto, se nos abre por defecto una página, una pestaña en nuestro web y se nos crea esta página. Te dice, hola mundo, bienvenido a tu nueva aplicación. Bueno, acá tenés para dar plata, tenés el acerca,
Esto ya está por defecto, digamos, acá tenés un contador que si le haces clic te va sumando en uno nomás. Y tenemos el fetch data, que era el servicio que estaba trayendo en teoría la temperatura, la fecha, temperatura en Fahrenheit, en Celsius, y un summary, que vendría a ser está frío, está caliente, templado, bueno. Entonces, bueno, esto vendría a ser Blazor. Ustedes tienen la posibilidad de modificar estas plantillas como se les dé la gana. El tema es que hay que investigar más o menos cómo modificar las páginas y bueno, todo ese tema. Bien, eso es lo que vendría a ser el Blazor. Eh, Vamos a presentar. Lo que me interesa ver hoy es dar caching memory. Y bueno, vamos a utilizar el Blazor para dar ejemplo y cómo podemos verlo más interactivo y no estar viéndolo por consola y cosas así. El caching memory, bueno, ¿qué es? El almacenamiento en caché es el acto de almacenar datos en una capa intermedia, lo que acelera las posteriores recuperaciones de datos. Conceptualmente, el almacenamiento en caché es una estrategia de optimización del rendimiento y una consideración de diseño. El almacenamiento en caché puede mejorar significativamente el rendimiento de las aplicaciones al hacer que los datos cambien con poca frecuencia o que son costosos de recuperar. Están disponibles de manera más inmediata. Pero bueno, como dice, la idea del caching memory es, por ahí si hay algo que es difícil de obtener ese dato, la idea es que en vez de estar consultando todo el tiempo la base de datos, o por ejemplo, nosotros tenemos un programa que te dice cuánto está el dólar en cada segundo. Eso a nivel de rendimiento no es óptimo, digamos. Entonces lo que se hace es por ahí guardar el precio en este caso, el precio del dólar, lo guardamos en memoria y en vez de estar consultando cada segundo el precio del dólar, lo que se hace es devolverle al cliente, al usuario que esté consumiendo el servicio o la base de datos, el mismo valor por X tiempo que nosotros les definamos, digamos. Entonces, bueno, eso va a mejorar obviamente el rendimiento del programa y cómo funciona. Importante, acá hay dos clases en Visual Studio que las que vamos a estar utilizando, que una, bueno, en .NET, una de espacio de nombre que es el System Runtime Caching y otra en el espacio de nombre Microsoft Extension Caching. Estas dos las vamos a utilizar, ahora se lo explico cómo lo vamos a instalar y todo ese tema. Eh, bueno, la idea, bueno, son estas dos, creo que estaban sí, estaban. Son estas dos, ya lo vamos a ver a nivel de código. Bueno, y bueno, creo que lo voy a determinar dar asincronía y eso así porque ya vamos a tocar código. Es importante que sepan y no lo di y prefiero no darlo por entendido, digamos. Eh, ¿Qué son la sincronía y ser algo asincrónico o sincrónico? En la programación de computadoras dice que los modelos sincrónicos y asincrónicos son esenciales, ya que los términos ofrecen una pista sobre lo que se hace en cada modelo de programación y las diferencias entre ellos. Las tareas sincrónicas ocurren en orden y deben determinar la tarea 1 antes de pasar a la siguiente, es decir, va ejecutándose por orden, digamos, en orden de llamada de la tarea. Y las tareas asincrónicas se pueden ejecutar en cualquier orden o incluso simultáneamente. Acá tenemos un pequeño ejemplo de la tarea sincrónica. Por ejemplo, hace una llamada a la base de datos y después tiene que ir por orden hasta que el resultado se muestre en pantalla. En cambio, acá en el asincrónico uno puede ir haciendo peticiones en la llamada a la base de datos mientras se va haciendo las peticiones del esquema o de la maquetación del HTML y mientras se va pidiendo, no sé, algunas cosas más, digamos, se pueden ir trabajando en paralelo. Bueno, es un concepto que más o menos tienen que tener en claro. Ahora vamos a seguir trabajando con el Blazor que se nos creó. Perdón, tengo la garganta para eso. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear, como venimos creando, una librería
vamos a ponerle un nombre, employee, modelo. En esta librería, en este proyecto, no, me equivoqué, perdón. Debería ser la clase employee. Vamos a crear un nuevo proyecto que va a ser tipo class library. Y lo que vamos a hacer, vamos a ponerle, ¿se acuerdan que nosotros en la clase pasada estuvimos creando un data access? Vamos a poner data access library. Estuvimos creando un data access que era el que se encargaba del acceso de datos, ya sea a base de datos o cosas así, digamos. A nivel de ejemplo lo vamos a ponerle así. Eh, Esto obviamente lo podríamos separar por carpeta y eso para que se vea más bonito, pero bueno, la idea es que esté así. Vamos a crearle un nuevo ítem, una nueva clase. Acá la clase se va a llamar employee, el modelo del employee, ponerse ese. Bueno, acá es más o menos parecido a lo que venimos trabajando. Acá vamos a crear las dos public, un string que va a ser el first name, el nombre, primer nombre y el last name. Bueno, teniendo creado estos dos, lo único que vamos a hacer es vamos a crear en el proyecto, vamos a agregar otra que va a ser de ejemplo o como vendría a ser nuestra base de datos. Como vamos a trabajar en duro en los datos, no vamos a crear a modo de ejemplo, únicamente vamos a trabajar así. Vamos a crear una clase que va a servir de ejemplo de base de datos. Y lo que vamos a hacer en esta clase, vamos a crear una lista para obtener, perdón, una lista, vamos a obtener una lista de employee, de los empleados, y que en este vamos a obtener get employee, acá me da ya la sugerencia. ¿Y qué nos va a retornar esto? Lo que va a retornar va a ser algo, va a retornar algo, entonces tenemos que definir que vamos a crear una lista del employee, a ver, esto me da, bueno, ya me da la sugerencia. Este en vez más significativo, como nos tiene que retornar algo, vamos a ponerle un output y esto nos retorna un output. Entonces, si nosotros ejecutamos este método, lo único que va a devolver es una lista vacía porque estamos inicializando una lista de empleados vacía, entonces no tenemos nada. Si esto fuera una base de datos o algo, tendría ya empleados, entonces lo que vamos a hacer nomás es agregar un nuevo empleado y le vamos a setear el first name, le vamos a poner Ignacio, por ejemplo, siempre poniéndome de ejemplo, last name, vamos a poner, ¿dónde está? Punto y coma, vamos a copiar esto, vamos a crear 3 employees más, pone Fabiana Gutiérrez, por ejemplo. ¿Qué está tirando error? Faltó un paréntesis acá. Fabiana Gutiérrez y Agustín Serrano. Bien, lo que vamos a hacer acá, a modo de ejemplo, es agregar un hilo y le vamos a dar un sleep de más segundos. Entonces, esto es en milisegundos, ¿no? Milisegundos. Este lo que va a hacer es que tarde, cuando vayamos a verlo en la vista, que tarde, tarde en mostrarse la lista de empleados. Bien, ¿qué más tenemos que hacer? Lo que vamos a necesitar es ir al programa. En el programa lo que vamos a hacer, vamos a agregar acá en el builder, esto no hace falta que se lo sepan, porque como le dije, digamos, mi idea no es darle Blazor, sino que ustedes puedan entender lo que es el caching, digamos, memory. Acá lo que vamos a hacer, vamos a agregar una transient
y le vamos a pasar el sample data access. Como verán, me está tirando error porque yo no tengo en este Blazor la referencia de dependencia de este proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya también estuvimos viendo las clases pasadas, vamos a agregar la referencia del proyecto, lo tildamos, le damos OK, y ahí si esperamos un ratito ya debería poder andar sin problema esta parte. Digamos. Después, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a donde queremos mostrar el dato. Si vamos a la página que era esta, a ver, ¿dónde está? Acá. Fetch Data. Vamos a ver que queremos modificar esta tabla para que nos muestren los empleados. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a abrir el Blazor. Vamos a buscar el Fetch Data Razor. Y en este Fetch Data nos muestra exactamente toda la tabla y cómo lo está mostrando. Bien, lo que vamos a hacer acá, vamos a ocupar lo que necesitemos, por ejemplo, el Page Title, es el título de la página que se va a mostrar. Acá no, me interesa que me muestre los employees, los empleados, el directorio de los empleados. Esto ya no lo vamos a utilizar, lo borramos. Podemos borrar todo esto tranquilamente. Borramos todo y borramos todo esto también. Acá le podemos poner también employee directory, que va a ser el título que se muestre. Y lo que vamos a hacer acá a nivel de código, vamos a crear una lista de employee model, y también me está saliendo error employees. A ver por qué, a ver, no me está figurando porque al igual que en lo que vendría a ser C#, tenemos que, en vez de usar el using, acá lo que se hace es el inyectar, digamos. Entonces inyectamos el sample data access. Y le vamos a poner nombre data. Uy, ¿qué pasó ahí? Vamos a poner el nombre data. Esto, dependencias. ¿Se agregó la referencia? Sí. Eh, ¿Qué faltó? Acá faltó el using acá, este está bien. Después, ¿qué me faltó? Esto no se toca, estamos trabajando acá. Sample Data Access. Pero yo no quiero usar este. Employee Model. Data Access Library. Esto está bien, ¿no? Dependencia, bueno. Eh, 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 eh. Update field. Bueno, esperen, esto guardo. Debe ser porque no había guardado. A ver, déjame. Fetch. Está tirando error. ¿Qué me faltó? Dependency está bien. Bueno. Lo vamos a dejar con el using. Ya lo vamos a ver si faltó algo. La idea, bueno. Tenemos el employee. Lo que vamos a querer que hacer es que nos muestre la lista de los empleados. Entonces vamos a crear un método acá que se llame protected. Este vendría a ser como el main de la consola o cosas así, digamos. Hacemos un protected con un override porque queremos sobreescribir el método del onInitializeIt cuando inicializa la página. Por defecto nos pone el base, o sea, esto va a ser por defecto lo que ya viene haciendo, pero lo que me interesa es que haga que employees sea igual a la data, acá si se dan cuenta le pusimos nombre data, punto get employee. Entonces este nos va a traer los employees de acá. Este vendría a ser el get employee, el método que creamos. Este es el programa en donde pusimos el transient para poder
utilizar Sample Data Access, eso está bien hasta ahí. Bien, vamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear acá algún condicional que haga, vamos a preguntar si if. Vamos a ver que los employees no estén vacíos porque puede pasar que estén vacíos. La lista de empleados no es nula. Vamos a hacer porque por cada for each vamos a crear una variable que va a ser el employee en los employees que nos muestre en una etiqueta de H3, nos muestre el nombre, el first name y nos muestre el last name. Bien, si esto vamos a compilar a ver que no haya ningún problema. Success. Si ejecutamos esto, nos debería, en esta página, Fetch Data nos está mostrando ahora los employees, el directorio del employee, el nombre y apellido. Fabiana, o sea, no hay problema. Si yo voy atrás y vuelvo, eh, 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 ahí, bueno, entonces está bien. Ahora, ¿qué pasa si le agreguemos, porque está tardando? A ver, si yo actualizo esto, esto, se dan cuenta como que tarda un poquito, digamos. Es por el sleep que le pusimos, digamos. Si le ponemos que esté cargando, por ejemplo. Esto volvemos a compilar. Volvemos acá. Te pide que recargue la página. Hacemos un fetch data. Y bueno, el servicio está tardando por... ¿Cuánto tiempo le pusimos? 30. Sample acá. Le ponemos... Si le aumentamos esto debería tardar más. Bueno, acá está intentando reconectar al server. Acá se nos abrió una consola que, bueno, nos indica en dónde está el hosting, el puerto que está utilizando y si querés parar o no el, el programa, digamos. Este está corriendo, bueno, como dice localhost en este puerto y estamos en la página de FetchStat. Bueno, bueno, la idea no era esta parte, sino hacer el tema de la caché y de la sincronicidad. Así que lo que vamos a hacer es ya vimos cómo está trabajando el sincrónico, que vendría a ser de esta manera. Cómo creamos un método asincrónico, digamos. Entonces, para crear un método asincrónico, por defecto tenemos que usar la palabra clave reservada async, y acá ya el programa me está sugiriendo algo, digamos, que use task, list, employee model, y que tenga el nombre a su vez el get employee, pero asincrónico, digamos. Y es exactamente lo mismo lo que vendría a ser esta primera parte de crear, inicializar una lista de empleados. Vamos a crear los empleados. Lo único que va a cambiar es que, bueno, acá obviamente tenemos que retornar el output porque si no nos va a dar, nos va a seguir teniendo error. Lo único que va a cambiar acá, en vez de ser el de sleep de 3 segundos, le vamos a tener que hacer una wait, que significa como que está en espera de la tarea, y va un delay. ¿Cuánto va a ser? 3 segundos también. Entonces esto ya lo que tenemos que hacer nosotros a nivel de fetch data, acá donde nosotros estábamos mostrando los datos, vamos a comentar esto porque ya no vamos a usar el initialize, sino que vamos a utilizar el override void, no, tiene que ser asíncrono, tarea y on initialize.
inicialize, a ver, algo me está, porque no me está, override task on initialize, este es asíncrono, asíncrono. Bien, ahí le gustó. Entonces lo que vamos a hacer es, a los employees le asignamos de vuelta la data getEmployee, pero con una pequeña diferencia, digamos, que antes hay que ponerle el await, porque tiene que, al hacer asíncrono y estar trabajando en paralelo, lo que va a hacer es esperar que reciba la información, la data, digamos. Acá me está tirando un error, a ver, getEmployees. Asíncrono, ¿esto está bien? Sí, esto un public asíncrono task. Está bien. Program, fetch data. No contiene la definición de get awaiter. Ah, ya me estaba olvidando lo importante. Eh, lo que tenemos que hacer para que funcione es agregar en el Data Access Library el tema, tenemos que agregarlo del caching de memoria, tenemos que ir. Damos clic derecho al proyecto, vamos a Management Nugget Coso, vamos a Browse y vamos a buscar acá Memory, por ejemplo. Vamos a buscar Memories, ponemos en este caso la primera opción, que ya estaba ahí en las diapositivas, y le damos a instalar, digamos. Acá le damos OK, que queremos instalar todo, y nos sale un error que este es Protected Override. ¿Qué es lo que tiene mal acá? Protected Override on Initialize Async. Employees await data punto get. Ah, ya sé que me faltó acá. Me faltó el async. Ahí está, ya, no me iba a dar cuenta. Claro, porque nosotros les creamos el nombre get employee async. Entonces, como vamos a comentar acá, este es el sincrónico, este es el sync, y este es el asincrónico, digamos. Se le pone la palabra por defecto async, y después se le pone el await, digamos. Eso es lo único que va a diferenciar, digamos, como que va a esperar a que le devuelva la lista de los empleados. Esto guardamos, vamos a compilar de nuevo, vamos a ver qué se devuelve la página. Bueno, si se dan cuenta, en este caso, lo que está haciendo, porque ahí esta cosa está en... ¿de dónde viene ese corchete? Bueno, la idea es que cuando ustedes vengan acá en el asíncrono, se espera que la lista cargue. Si ustedes se dieron cuenta cuando teníamos corriendo el programa y utilizamos el que vendría a ser el sincrónico, ¿cómo es que cómo reaccionaba la página? No entraba. Corremos para que vean. Vamos a la página. El programa tardaba, entonces estaba en fetch data y hasta que me cargaban la lista completa recién ingresaba, digamos. Si yo entonces podía estar acá 3 segundos, 4, 5 segundos hasta que entre. En cambio, con el asincrónico, la ventaja que tengo es que yo puedo ir cargando la vista de la pantalla, puede ser un HTML, lo que sea, al ser asincrónico, y lo único que esté esperando, le estoy diciendo que espere en la lista de los empleados.
y que mientras esté esperando, que le muestre en este caso un cartelito que le pusimos cargando o esperando. eh, la lista está siendo cargada, por ejemplo. Guardamos, ejecutamos. Bueno, entonces ves, dice la lista está siendo cargada. Una vez la sincronicidad termine, te muestra los datos, pero no tenemos el problema este de si yo entro a la página, esté esperando 10 segundos a que me traiga la lista de los empleados para recién cargar la página. Automáticamente yo puedo entrar, me dice un mensaje esperando la lista está siendo cargada y cuando tenga los datos, recién me los mande, digamos. Bueno, esto lo simulamos acá en el Blazor en el ejemplo agregándole un delay de 3 segundos, porque puede pasar que un servicio tarde en responder 3, 4, 5 segundos, y acá en el sincrónico con un sleep de 3 segundos. Si obviamente es un programa súper corto, en medio segundo lo tenés la lista y cosas así. Pero con esto estamos simulando que se está tardando el traer los datos. Bien. Eh, ahora, el caché. ¿Cómo podemos hacer el tema de lo que vendría a ser el caché? Bueno, como ya le había dicho, lo único que necesitan es agregar acá en el Management Nuket Coso, instalar el cache in memory, y una vez instalado el cache in memory, ustedes se van y ya pueden utilizar lo que vendría a ser algunas librerías de caché de memoria. Entonces vamos a crear algo parecido a lo que hicimos arriba. Vamos a crear un método asíncrono. Vamos a copiarnos esto mejor. Vamos a copiarnos, vamos a pegar, pero en vez que se llame asíncrono, le vamos a poner caché. Esto queda tal cual, va a ser un coso asíncrono, va a devolver un input, un output de tipo employee. Lo único que va a cambiar va a ser esto. Vamos a sacar esto. Bueno, la idea acá es preguntar primero. Vamos a crear, vamos a decir que el output va a ser igual a la memoria caché, que nos la tenemos creada. Bien. Lo que vamos a hacer es crear primero un constructor que utilice esta memoria caché. Por ejemplo, vamos a crear el constructor sample access. En este caso este es un constructor vacío, pero yo quiero que lleve por parámetros el constructor uno que se llama iMemory caché, y le vamos a poner memory caché. Ahí está. Este por defecto me aparece con error. Lo único que vamos a hacer el using Microsoft Extension Caching Memory. Vamos a agregarlo acá en la librería y vamos a crear una variable que se llame, que sea solamente de lectura porque no nos interesa otra cosa. Va a utilizar a la interfaz de la memoria caché, memory caché, y se va a llamar memory caché. ¿Qué vamos a hacer con esta variable? Bueno, asignarle en el constructor. Entonces cada vez que declaremos esta clase, bueno, le va a ir a pasar por memoria caché. ¿Qué vamos a hacer con esa memoria caché? Vamos a, primero, vamos a obtener el get, que es lo que queremos tener. Va a ser un get. El get era el obtener una lista, que era una lista de employees. Esto ahí, esto cerramos. ¿Y qué le pasamos por acá? Una key. El get lo que te va a pedir es, ahí si se dan cuenta, el que hace el método. Vamos a hacerle control clic para que veamos. El key te va a pedir, entre otras cosas, una key, un object key. Entonces, como tiene varios constructores, le podemos pasar varias keys. En este caso, vamos a pasarle una key que va a ser el del employees, de los empleados. Acá falta punto y coma. Y bueno, ¿qué pasa? En esta memoria caché puede pasar que no tenga nada. Por ejemplo, al principio, cuando uno ingresa a la página, esta memoria caché no tiene nada, digamos. Entonces, vamos a hacer la validación para preguntar si esta memoria es nula o que no haya nada en la lista. Y si es nula, significa que está vacía.
Y si está vacía, lo que vamos a hacer, vamos a cargarle de datos. Vamos a cargar datos. Ahí. Entonces lo que estamos haciendo es, si tiene datos, que lo obtenga acá. Acá vamos, si tiene datos, que los traiga, o que los use sería la palabra más correcta. Y si no tiene datos, que los genere. Acá me está devolviendo un error porque me faltó definir que el output va a ser igual a una nueva lista. New list employee model y esto punto com ahí. ¿Qué pasó? Output, nueva lista. Para. Este es lo mismo que acá. No, está bien. Solamente que había que definir porque output ya estaba creado acá. Lo que vamos a hacer, bueno, si output es nulo, vamos a inicializar la nueva lista de empleados y vamos a cargarle datos. Bien, ya tenemos el método asincrónico definido en lo que vendría a ser la caché. Ahora lo que necesitamos es utilizarla. Vamos a venir acá. A su vez que usamos acá los tres métodos. Este era el sincrónico. Este era el asincrónico. Y ahora vamos a usar el caché. Un caché de memoria. Vamos a crear lo mismo. El protected. Vamos a hacer el override del asincrónico. Vamos a poner task. Y vamos a poner el método on initialize. Ya, listen asincrónico. Bien, y acá vamos a hacer la llamada al método que creamos de employee. Va a ser igual a wait. Es parecido, muy parecido al asincrónico, solamente que en vez de estar esperando que el servicio llame, esperar que el servicio llame a la data, si la tiene en caché, que la use, digamos. Vamos a poner employee caché. Y bueno, estamos. Creo que entonces ahí ejecutamos el programa. A ver, actualizamos. Si yo voy a fetch data y me muevo, no hace falta esperar nada, digamos, porque ya lo tiene en caché, digamos. Entonces, automáticamente, si fuera sincrónico, esta página no me dejaría entrar porque no tiene los datos, por lo menos hasta que los tenga. El asincrónico puedo entrar, pero me dice un cartelito de espere hasta que carguen los datos, pero en cambio el de la caché es mucho más rápido porque si ustedes directamente ingresan y ya tienen esta lista en caché, lo que va a hacer es mostrarla, digamos. Bueno, este es un ejemplo dentro de todo sencillo. Ahora vamos a ver otro más complejo también si quieren. Eh, pero bueno, hasta ahí quedó algo claro de lo que vendría a ser la caché. Como le dije, el Blazor era más para que ustedes puedan apreciarlo ahí en tiempo real en las pantallas, cómo es que funcionaba el sincrónico, el asincrónico y la caché. Pero bueno, esto si a ustedes les interesa más cómo utilizar Blazor o darles estilo, cosas así, pueden ir revisando. Y nada, bueno, este vendría a ser un ejemplo. Esto si quieren después ¿cómo se los podría hacer? Este creo que está complicado, subírselo como anexo. Lo único importante, bueno, era que... acá también lo que pueden agregar, aparte del coso, pueden agregar el builder. Service, acá agregan un add memory caché. Esto lo que va a hacer es agregarle al servicio una memoria caché, digamos. Pero no, en este caso, en el ejemplo que dimos, no afecta tanto, pero sí es importante por ahí que le agreguen al servicio, en este caso del builder, digamos. El funcionamiento va a ser idéntico, digamos, si ejecuto ahora, digamos. Entonces vengo acá, esto actualizo.
no cambia nada, digamos. Bueno, eso es, este es un primer ejemplo. Ahora lo que podemos ver es otro ejemplo de a nivel más profundo de caching. A ver, vamos a crear un proyecto tipo consola. Cualquier nombre, vamos, cualquier nombre. Y lo que vamos a hacer acá, como decía en las diapositivas, vamos de primera nomás, vamos a agregar las librerías estas. Una era de memoria, que era acá memory. Vamos a instalar este en memoria y vamos a agregar otro que va a ser el hosting, que nos va a servir para que no tengamos que depender del Blazor. Acá el hosting es la posición 246, la sexta, digamos. Este también lo instalamos. Este ejemplo es el que está en el de Learned C Sharp, pero bueno, yo se lo voy a como explicar, digamos. Igual está bastante bien explicado ahí, digamos. Lo que vamos a hacer, bueno, vamos a primero, para implementar lo que vendría a ser la memoria caché, lo que tenemos que hacer es llamar a la extensión de add memory caché. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer un using, vamos a crear el host, hay host, vamos a ponerle el nombre host y vamos a ponerle que el host este, crear por defecto, a ver, hay host, falta que agregar el using, vendría a ser este, ahí está, ahí creo la interfaz, vamos a poner host, punto, ahora sí me deja crear por defecto el builder, y acá me sale opciones, acá lo único que me interesa pasarle, bueno, acá dice los argumentos, vamos a pasarle únicamente los argumentos, y vamos a configurar por defecto lo que vendría a ser el servicio. A ver dónde está, configure servicios. Acá vamos a pasarles los servicios. Con función lambda, services, punto, y le agregamos la memoria. Add memory, caché. Caché. Y le hacemos un build a esto. Esto vendría a ser algo parecido a lo que hicimos al último, en el anterior ejercicio, que le agregamos al servicio la memoria caché y lo que después era para el building, digamos. Este está tirando un error porque falta otro, dependency injection. Ahí está. Entonces, ya de primera, lo que estamos haciendo es agregamos las dependencias y agregamos la extensión que agrega la memoria caché, digamos, cuando es el compilador. Después, ¿qué necesitamos? Necesitamos, según lo que vendría a ser .NET, para acceder a la memoria, es insertar lo que vendría a ser los constructores, digamos. Vamos a utilizar la interfaz de la memoria caché, memory caché, vamos a ponerle que se llame caché, memory caché, y vamos a poner el nombre caché. Este también debemos importarlo, sí, ahí está. Bueno, ya utilizando esta interfaz, lo que podemos hacer es utilizar la variable de arriba que es del host, llamamos al servicio y obtenemos lo que vendría a ser el get requirement service que está acá. Y a esto le pasamos, como ya nos indica, la interfaz de la memoria caché. Esto, bueno, lo que va a hacer la llama al método, lo que vendría a ser de la extensión del obtener el servicio requerido, que es un servicio ya genérico de la caché. Lo que podemos definir vendría a ser los delay, como habíamos también simulado hace rato con lo que vendría a ser el sleep en el sincrónico y con el await del asincrónico. Acá también necesitamos variables, digamos. Por ejemplo, el delay, vamos a poner un delay after
que se agregue. Vamos a ponerle 100. Esto todo en milisegundos, digamos. Y otra constante. Las constantes generalmente se escriben en mayúscula la primera, digamos. Y este vendría a ser un absolute expiration. Expiration. Y a este le vamos a poner en menos. O 1500 también. Bueno, una vez esto hecho, lo que vamos a necesitar hacer es crear, por ejemplo, una clase, que es lo que que es lo que nos va a servir a nosotros como dato. El ejemplo te sugiere que hagas de tipo, que sea el alfabeto, las letras. Entonces vamos a crear una clase que se llama alphabet letter. Este vamos a pasarle un carácter que va a ser cada letra. Y este, a ver, espera un segundito. A ver, vení. Ahí está. Bueno, le pasamos al alfabeto las letras. Entonces acá lo único que hacemos es crear un mensaje con una función lambda. ¿Qué le vamos a decir? El o la, vamos a poner el letter, la letra. Esto va con comillas simples. A ver ahí, acá. Ahí está. La letra, carácter, pongamos, es la letter. Vamos a poner acá un mensaje 64. Letra en el alfabeto español, por ejemplo. No me sale el año. Ahí está. El español. Entonces cierra. Y ahí estaría, digamos. Bueno, tenemos creada nuestra clase del alfabeto, que lo único que hace es mostrar un mensaje que dice la letra, caracteres, la letra 64 del alfabeto español. Eh, Después, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Vamos a crear un iterador que nos va a servir a nosotros para recorrer lo que vendría a ser todas las letras, digamos. Entonces lo que vamos a crear es un static asincrónico. eh, ya sabíamos que acá vamos a necesitar un value task. En vez de task, en este caso va a ser un value task, que si vamos a su clase componente, bueno, tenemos distintas cosas, si completó, cancelado, si fue exitoso, y bueno, todo el tema de la sincronicidad que te pueden venir a ayudar, digamos. Acá le vamos a poner iterate, alphabet, alphabet, alphabet. Eh, lo que vamos a hacer en este método, vamos a ver lo que sí, vamos a definir que sea asincrónico. Vamos a abrir paréntesis. Vamos a poner esto acá. Y lo que le vamos a pasar por parámetros va a ser, acá lo borré sin querer, una función que va a ser un char, va a ser una task, y le vamos a pasar que sea de nombre asincrónico function. Bien, eso va por parámetros. Después lo que lo necesitamos es recorrer la lista de caracteres, que va a ser letter, va a ser igual desde A mayúscula hasta letter menor, a ver, creo que ahí me daba ya el letter menor igual a Z, y que vaya incrementando la letter, digamos. A ver, perdón, me están molestando acá. Ahí está. Vamos a poner un await, porque lo que era asincrónico siempre necesitaba await, y le vamos a pasar el async func y la letra, digamos. Lo que necesitamos que nos devuelva es, acá vamos a agregar un console para que nos vaya agregando unos espacios.
Y bueno, con eso ya tenemos creado la clase del alfabeto, tenemos el iterador que vendría a ser, y lo que necesitamos es la devolución de la llamada a lo que vendría a ser lo que se escribe por consola, que vendría a ser los valores que va tirando, digamos. Entonces vamos a crear otro static void que se va a llamar onPost evictions. Acá en este le vamos a mandar un object. Este no va a ser un sender, este object va a ser el key, la key de la letra. Le vamos a pasar otro objeto que va a ser otro object, que va a ser la letra, en caso de que exista o no, que tenga o no. Si uno le agrega el signo de pregunta, significa que puede o no tenerlo, digamos. Es como un parámetro opcional, digamos. Tenemos el nombre eviction reason, la razón. Acá va a ser la razón de por qué pasa eso, y un estado del objeto. El estado también puede ser optativo. Bien, esta función, bueno, como le decía, es la devolución de la llamada, que es posterior a lo que nos escriben por consola, digamos. Vamos a preguntar si la letra, leather, es alfabeto, alfa, alfabeto, leather, ahí está. Si la letra es del alfabeto, lo que haga por consola, lo que, lo que haga por consola, vamos a mostrar un mensajito. El mensajito va a decir, no sé, el alphabet letter, punto letter, porque es la letra del alfabeto. Vamos a ponerle, fue evitada por y la razón. Vamos a poner punto y coma. Vamos a ponerle un puntito acá también. Y bueno. Acá. Bien. Ahora, ¿qué más nos falta? Ya tenemos creado el host. Tenemos creado las variables estas. El iterador. Ahora nos faltan crear un iterador más asincrónico, que lo que va a hacer es que funcionar, que le vaya agregando la memoria caché. Esto va a llamar al create o set, y bueno, lo que va a hacer esto es trabajar con la memoria caché. Lo vamos a crear acá abajo, se va a llamar, vamos a crear una variable primero que se va a llamar agregar leather to caché task, a la tarea, agregar, bueno. Lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función iterate alphabet asíncrono, y le vamos a pasar por parámetros el letter, que vendría a ser la letra. Uy, un segundito. Una letra con una función lambda, y en esta función lambda lo que vamos a hacer es acá va un punto y coma. En esta función lambda vamos a crear primero la memory cache, entry options, vamos a agregarle las opciones, vamos a crear que sea nueva nomás, únicamente. Vamos a crear un absolute expression to now, que esto va a ser igual a un time span punto, vamos a poner en milisegundos, sí. Y este va a ser alusión a el primero. No, al absoluto perdón. Al absolute. Me está tirando un error acá. El error, el punto y coma. Ah, no, pasa que acá falta el await. Await, y tiene que ser add letters to cache task ahí.
Ahí me falta también, bueno, el return que va a devolver algo. Vamos a retornar nulo para que no vaya tirando errores allá. Bien, ahora ¿qué vamos a crear? Vamos a crear la variable esta de opción. A la opción lo que vamos a hacer es darle el register post, el callback, y vamos a pasar el método que creamos de un post en Viction. Este método era el que se ejecutaba después de lo que vendría a ser el que nos muestre por pantalla. Una vez pasado este método, lo que vamos a hacer es instanciar nuestra clase de la alphabet leader, y lo que vamos a hacer es llamar a la caché.set. En este caso, lo que nos interesa es setear la caché. Vamos a pasarle la letra, vamos a crear el nuevo alphabet leader, le vamos a pasar por parámetro la letra y también le vamos a pasar la opción. Entonces, este set, ¿qué es lo que nos pide por parámetros? Tenemos que le pasamos la caché, le pasamos la key y le pasamos el valor. El valor tenemos acá el tipo en este caso y la opción, digamos. Bien, una vez hecho esto, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría escribir por consola lo que va devolviendo, digamos. Console writeLine. En este caso, lo que vamos a pasar por consola va a ser la letra, que va a ser alphabet letter, sin el signo, bueno, podemos dejar alphabet letter, y fue cacheada, digamos, o sea, fue que se quedó en memoria. Fue cacheada en memoria. Y nos faltó el return, porque teníamos el null. ¿Qué nos va a devolver? Una task con un delay. El delay ya lo estuvimos viendo. Y entre paréntesis le vamos a poner un time spawn. Time spawn. Este es time spawn, vamos a ponerle from milisegundos, y la otra variable que creamos, que era el after add. El after add, ahí. Y con eso, ¿qué nos faltaría? A ver, ya tenemos creado la clase, tenemos creado el iterador con la caché, que va agregando las letras en el caché. Tenemos la función asincrónica que va iterando con el alfabeto. Tenemos el post eviction, que se ejecuta después de que fueron agregadas. Tenemos seteados lo que vendría a ser los tiempos, que esto podemos ir jugando después. Y bueno, la instanciación o la creación de lo que vendría a ser la memoria caché. Después, ¿qué nos falta? Eh, ah, eh, Ya me acordé. Falta lo que se llama ya que se ha llenado la memoria, una vez que usemos este iterador, lo que vamos a hacer otra llamada, pero esta vez al que intente traer los valores, porque la tenemos en caché, pero todavía no la estamos usando. Entonces, la va a llenar en caché, pero nos falta quien las lea del caché, digamos. Entonces vamos a crear uno que sea de lectura, porque este va a ser para agregar las letras a la caché, y acá vamos a crear para leer las letras de la caché. Bueno, acá vamos a poner leer las letras, read letters from caché. Vamos a llamar el iterate alfa asíncrono. Esta función nos va a servir para todo, digamos. Vamos a poner letter, vamos a usar una función lambda. Vamos a poner acá el punto y coma porque se tienen que cerrar ahí. Vamos a poner, si la memoria caché, vamos a hacer la misma pregunta que hicimos en el otro ejemplo anterior, que era más sencillo. Estamos preguntando si la letra, si la letra y la salida es un objeto con un valor ahí, y que el valor que sea un tipo alphabet letter
alphabet letter. Ahí. Entonces acá lo que estamos preguntando es si la caché tiene algún valor. Estamos preguntando si la letra, esa letra nos devuelve algo y si ese valor es del alfabeto español en este caso. Una vez eso hecho, si pasa eso, lo que vamos a hacer es console writeLine, vamos a mostrar un mensaje, vamos a decir que la letra, letter, está en la caché. Y vamos a ponerle acá un alphabet letter.letter. Message. ¿Qué me faltó acá? Este no va. Ahí. A ver, entonces, ¿qué nos faltó? Bueno, acá estamos haciendo el await del add letter, nos faltaría acá el await del read del mismo, del read, y ¿qué nos faltaría? El ejecutar todo este programa gigante, digamos. Entonces, con el await lo que hacemos es hacer un host run asíncrono. Acá si ven lo que estamos haciendo es ejecutar el programa porque está llamando al host, que el host está definido arriba, que es un servicio, que ya lo configuramos, le agregamos caché, todo al programa. Eh, bueno, esto serían las configuraciones iniciales, estos son los métodos, digamos. Tenemos el que agrega la caché, el que las lee de la caché, tenemos la clase creada que es el alfabeto, y bueno, tenemos el que itera el iterador, y no mucho más. Si ejecutamos este programa, lo que va a hacer, bueno, nos tira un error. Debug profile, ¿qué pasó? Ah, acá me está tirando un error. ¿Qué pasó? Tenemos la llave acá de apertura, de cierre, apertura, cierre. Eh, eh, iterate, alphabet. Ah, alphabet async. A ver. Ah, no hice el iterador asíncrono. A ver. No, sí. Eh, ¿No portamos este cambio? Ya, ya. Ahí se pasa la botellita que quedaron tapadas. A ver, esperen que este es grande y tengo que revisar qué es lo que está fallando. Tenemos bien configurado el host, tenemos bien esto, el on post, tenemos el iterate alphabet async. A ver, iterate alpha async. Este me interesa aquí. En el agregar y en el leer. Este también lo borramos. ¿Qué le falta a este letter? If try caché tiene un valor y que el valor sea alphabet letter, que lo muestre. Ah, ya sé, qué estúpido. El return. Nos faltó retornar el que completó la tarea, digamos. Ahí está. Entonces, a ver, compilemos. Bueno, ahí no tiene errores, dice. Entonces, bueno, ahí dice las letras, va iterando, tenemos todas las letras del abecedario de la A a la Z, que dice que fue cacheada en memoria, y después tenemos los otros iteradores, que era el mensaje este que habíamos creado, el onPost,
que dice que está en la caché, la Q carácter está en la 14 letra en el alfabeto español. Y después dice que las letras estas fueron evitadas porque expiraron el tiempo. Si, uy, denme un segundo. Ahí vengo. Volví. Bien. Este vendría a ser cómo cachear, por ejemplo, en este caso, las letras del alfabeto. Digamos, este es un ejemplo que tenemos en C Sharp en Learn. Capaz que es más complejo, tienes cosas más complicadas, pero el ejemplo anterior capaz que era más sencillo de interpretarlo, digamos. Bueno, lo importante es que no quede dudas sobre cómo se utiliza la caché y en qué situación se la utiliza, eh, que vendría a ser lo más importante, digamos. Eh, ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Vamos. Si no hay dudas, preguntas. Eso fue todo lo de la clase de hoy, digamos. A ver, voy a tomar asistencia para los que estén. Dejo de compartir esto. Zoom. Stop share. ¿Cómo sería el manejo de datos es grande? O sea, eh, ¿qué cosa? ¿Cuando manejas grandes datos o así? ¿O estás preguntando cuándo se utiliza cuando el manejo de datos es grande? Sí, generalmente se utiliza cuando la respuesta de lo que vos querés usar tarda mucho, digamos. Pasa que, por ejemplo, que algún servicio del banco, vos estás pidiendo tu cuenta bancaria y tarda en llegarte cuánta plata tenés en el banco, bueno, ese sería un mal ejemplo porque no tendría que estar cachado, sino sería dato real. Pero querés traer, no sé, una receta de algo, una receta de alguna torta, digamos, y tenés 4000 recetas, en vez que esté tardando 10 segundos en cargarte la página porque hay 4000 recetas de tortas, con que vos ya hayas visto a esa receta, aunque sea una vez y esté en tu memoria, ya directamente la podés utilizar y no tenés que estar esperando todo ese tiempo, digamos. La idea es, como decía, es del rendimiento, digamos. El rendimiento de la página. Por ahí, si yo les llego a dar una API de, no sé, de todos los jugadores del mundo, van a ser, no sé, millones de jugadores, y su página va a ser súper lenta, digamos. Entonces, en ese caso se puede usar la caché para ir cargando los datos sin que tengan que estar esperando que responda el servicio, digamos. A ver, ¿cuántos somos? Pues parece que va a estar fácil la asistencia hoy. Somos 9. Está Monty, que ya le... bueno, Monty, Colque... Sí, acá presente. Sí, Monty, Colque... Cristian Fernando es, sí, Colque Cristian Sí, Fernando. profe. Sí, gracias. Cristian Muñoz, Muñoz Cristian. Sí, presente, yo entré tarde, profe. Tranquila, no pasa nada, como somos poquitos, estoy revisando. Emanuel, ¿qué apellido es? ¿Sos Emanuel? Ibáñez. Ibáñez, acá está.
Ibáñez, Choque, Jorge Andrés, Guari, eh, Lezano, acá, y Rafael Castro. Castro, listo. Bien. No, estos no, listo, perfecto. Bien, de esta clase, sí es interesante, digamos, el tema que es medio complejo por ahí, si no han visto asincrosidad, creo que la palabra. Tema de sincronicidad con temas sincrónicos, y es muy utilizado el tema de la caché, digamos. En grandes proyectos la caché se utiliza muchísimo, digamos. Capaz con el primer ejemplo estaba más claro, que era, tenías las tres formas, que el sincrónico, el asincrónico y el caché. El tema, bueno, es que puedan ir usándolo y tenés millones de formas, digamos, de usarlo, digamos. Pero bueno, la idea, no sé si darle trabajo práctico sobre caché, me parece que vienen bastante. Prefiero que terminen los que tienen. Y bueno, ya avanzamos con, crearemos el miércoles algún práctico, digamos. Y con respecto al trabajo final, ¿ya tenéis más o menos un panorama claro? No lo tengo terminado, porque tampoco sé hasta dónde vamos a terminar de ver lo que vendría a ser eh, el temario, digamos. Mm. Eh, ¿Cuál es qué dice? No entiendo bien la diferencia entre hilos y tareas. Bueno, la tarea es como que vos le dejás crear tareas, y ejecutarlas de forma sincrónica, digamos. Lo que estábamos haciendo, digamos, por ejemplo, una tarea que estábamos dándole al primer ejercicio era que me muestre la pantalla, lo que vendría a ser el HTML, el CSS, todo lo que vendría a ser el esquema, pero por detrás le estábamos dando la tarea de que vaya cargando lo que vendría a ser la lista de, de empleados. En cambio, en el hilos vendría a ser como pequeños programas ejecutables, digamos. eh, con las tareas, bueno, tener la sincronicidad y el await. Y con hilos son como vendría a ser, ¿viste el procesador que tenés multi-hilos que trabaja en paralelo? Bueno, es así, digamos. Vos creas como distintos canales para que trabajen en paralelo, pero en la sincronicidad es como que le das varias tareas en un mismo, puede estar en el mismo hilo tranquilamente y trabajar asincrónicamente en paralelo, pero en el mismo espacio. El hilo vendría a ser como un canal distinto, digamos. Es como si fueran varias personas, digamos. Yo me pongo a programar mientras Maxi se pone a hacer el diseño de la página. Estamos trabajando en distintos hilos. Pero si yo me pongo a hacer el diseño de la página y me pongo a hacer también el código al mismo tiempo en simultáneo, estoy haciendo multitarea, digamos, sincronicidad. Una task ocupa sync y sync, y thread, el thread vendría a ser como algo separado, digamos. Vos la podés, las tareas tienen el estado de completado, la tarea está corriéndose o la tarea se cancela, digamos. Habíamos puesto acá el último, eh, en el ejemplo, a ver, les comparto.
Acá en la tarea, ve, por ejemplo, que retorne que la tarea fue completada. Si nos vamos a la clase de la tarea tiene continuar con el delay, que vendría a ser los tiempos, la tarea se está ejecutando, eh, bueno, que espere que empiece la tarea. Tenés muchos métodos, digamos, de tareas. Bueno, acá también creo que tenés correr sincrónicamente, tenés que espere un asincronismo, pero a grandes rasgos, a ver si hacemos un paint, tenemos, por ejemplo, un hilo o un solo rama que tenés varias tareas, digamos. Vamos a copiar esto. Entonces, esto vendría a ser, vos podés estar trabajando a su vez acá, acá y acá con el async, asincrónicamente, pero en los hilos generalmente se lo utilizan para trabajar, por ejemplo, una tarea acá, una tarea acá, entonces creas varias tareas. Pero a su vez, también en las tareas podés estar trabajando asincrónicamente en distintas tareas al mismo tiempo, o podés estar trabajando en una sola, digamos. Podés estar trabajando en una sola acá, en una sola acá. Los hilos vendrían a ser como canales de ejecución, digamos. Entonces acá podés tener un solo canal y estar trabajando asincrónicamente con varias tareas, con varias cosas, y en cambio en los hilos podés tener un solo hilo y trabajar así, o tener 4 hilos trabajando en paralelo, digamos. Los hilos es como en el multiprocesador, digamos, que tenés varios hilos que podés estar haciendo varias cosas, abriendo el Chrome, abriendo el Visual Studio, y la memoria se va repartiendo, digamos, dependiendo la cantidad de hilos que estés usando, digamos. Y a su vez, cada hilo o sí, cada hilo puede estar trabajando a su vez en distintas cosas, digamos. No sé si se me explica bien, pero algo así sería, digamos. Bien. Em, ¿Alguna pregunta? ¿Duda más? ¿Cómo? Sincrónico implica sí o sí un solo hilo, por decirlo así. El sincrónico sí, o sea, pasa que son dos conceptos muy, muy separados, digamos. Como que la task es una tarea, o sea, como dice la palabra, una tarea, digamos, que se ejecuta algo, digamos, con la posibilidad de que te devuelva algún valor, digamos. En cambio, el hilo son como subprocesos separados, digamos. Eh, Ay, no sé qué otro ejemplo más burdo te puedo dar. Eh, Bien, bien, bien. Bueno, ya voy a buscar algún concepto de hilos y tareas, porque yo no les di a ustedes conceptos de task ni de hilos. Capaz que el miércoles pueda empezar dando eso. Task y hilos para que quede más claros los conceptos de esos. Y bueno, eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Y si no, hasta acá llegamos.
Bueno, nos vemos el miércoles entonces. ¿El proyecto? Sí, a ver, déjeme que me fije dónde lo tengo el proyecto. ¿Cuál de los proyectos quieren el primero? Porque el segundo lo tienen, bueno, los dos se los subo. Perfecto. Bien de bien. Bueno, entonces nos estamos viendo el miércoles. Que tengan lindo día y bueno, nos Hasta el vemos. miércoles. Que anden bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.